Hola, bienvenidos a los rendimientos de capital inmobiliario del impuesto sobre la renta, posiblemente el rendimiento más fácil para cualquier estudiante del sistema fiscal. Así que vamos a verlo y no te lo pierdas. Bien, cuando hablamos de rendimientos de capital inmobiliario, lo primero que hay que definir es qué es un rendimiento de capital inmobiliario. Y en nuestro caso son todos aquellos rendimientos, todas aquellas contraprestaciones de cualquier naturaleza, monetaria o en especie, que provengan directa o indirectamente de bienes inmuebles o de determinados derechos sobre bienes inmuebles, que también puede ser el caso, siempre que la titularidad de este inmueble o de estos derechos corresponda al propio contribuyente y no a un tercero. Es decir, nosotros tenemos un inmueble, somos titulares de un inmueble y este inmueble nos está reportando algún tipo de renta. ¿Se te ocurre pensar cuál? Bien, lógicamente la renta típica asociada a los inmuebles es el alquiler, aunque ya digo, puede haber algún otro por los derechos que puedan recaer sobre inmuebles, de los usufructos y cosas por el estilo. Nosotros nos vamos a centrar para nuestra asignatura en los alquileres. Bien, esta definición es una definición muy amplia, pero bastante sencilla. Aunque hay que decir que tiene excepciones. El propio impuesto sobre la renta reconoce que existen dos excepciones vinculadas a rendimientos que podrían provenir de un inmueble que no van a tributar como rendimiento de capital inmobiliario. La primera excepción se refiere a los inmuebles afectos a actividades económicas. Si nosotros tenemos un negocio y tenemos, por ejemplo, el negocio en un local nuestro, ese local va a estar afecto, va a estar directamente vinculado al desarrollo de esa actividad económica. Así que este local va a tributar dentro de los rendimientos de las actividades económicas y no como rendimiento de capital inmobiliario. La segunda excepción, también muy importante, se refiere a las rentas provenientes de la transmisión de los inmuebles o de los derechos sobre inmuebles. Si nosotros tenemos un inmueble y lo vendemos, a efectos de impuestos sobre la renta, lo que vamos a tener es una ganancia o pérdida de patrimonio, pero nunca un rendimiento de capital inmobiliario. Así que cuidado con estas dos excepciones, en particular con la de la venta, porque cuando vendamos un inmueble tendremos una ganancia de patrimonio, cuando tengamos un inmueble vinculado a una actividad económica, tributaremos como rendimiento de una actividad económica. El resto de rendimientos que provengan de un inmueble, típicamente el alquiler, son los rendimientos de capital inmobiliario. Bien, los rendimientos de capital inmobiliario, ¿quién los tiene que declarar? Bueno, la persona, el contribuyente al que se imputan los rendimientos de capital inmobiliario es el titular del inmueble o de este derecho real sobre el inmueble. ¿Vale? Esto es una cosa muy fácil, lo normal es saber quién es titular de un inmueble. Así que esto no es ningún problema. Lo que sí que puede complicar un poco las cosas es que las personas a veces se casan y el régimen económico matrimonial sí puede dar algún pequeño susto dentro de lo que es el impuesto sobre la renta. Recordad que dentro de los regímenes matrimoniales, simplificando, tenemos dos, el régimen económico matrimonial de gananciales y el de separación de bienes. En separación de bienes no hay problemas con los rendimientos de capital inmobiliario, ni con capital mobiliario, ni con nada, porque los elementos de cada cónyuge son de ese cónyuge y nada más. En cambio, en gananciales puede haber elementos comunes que serían aquellos que se han comprado después de que se conforme la sociedad matrimonial de gananciales o bienes anteriores que se hayan comprado de forma conjunta, no necesariamente tienen que ser todos comprados posteriormente. Aún así, también dentro de gananciales pueden existir lo que se denominan bienes privativos. Y son bienes privativos aquellos que son adquiridos después, incluso después de casarse, por ejemplo, a título de legado, sucesión o herencia. Por ejemplo, aunque estés casado, si recibes una herencia de tus padres, eso es tuyo y solo tuyo, no de tu cónyuge. También existen bienes privativos en el caso de aquellos bienes que, aunque se compren después de estar constituida la sociedad de gananciales, se hayan comprado con bienes privativos, siempre que se haya podido mantener la prueba de que esa adquisición está realizada con bienes privativos. Entonces, mucho cuidado con el régimen económico matrimonial de gananciales, porque por defecto en gananciales todos los bienes que están comprados en una fecha posterior a la del matrimonio o constitución de la sociedad de gananciales se atribuyen o se imputan por mitades a cada cónyuge, pero cuidado con los bienes privativos porque son la excepción y, por ejemplo, si nosotros tenemos un bien privativo, todo el alquiler proveniente de un bien privativo sería nuestro y no de nuestro cónyuge. En cambio, si fuese un bien común, sería la mitad de cada uno. Esto va a haber que tenerlo en cuenta y esto va a exigir, por ejemplo, que en el caso de los matrimonios tengas en cuenta las fechas de compra de los inmuebles y la fecha de matrimonio. Hay que saber cuándo se casa la gente. Bueno, ¿cuáles son los rendimientos del capital inmobiliario? ¿Cómo se liquidan? ¿Cómo se cuantifican? Como he dicho en la presentación, posiblemente estemos en la parte más fácil de todo el impuesto. El esquema de liquidación de los rendimientos de capital inmobiliario es extraordinariamente sencillo. Igual te suena algún otro rendimiento, pero cada uno de ellos siempre tiene algún matiz y alguna cosa distinta. En el caso de los rendimientos de capital inmobiliario, el esquema de liquidación parte, como siempre, de los ingresos íntegros,
que simplificando muchísimo va a ser el alquiler, a estos ingresos íntegros le vamos a restar una serie de gastos deducibles y vamos a obtener el rendimiento neto. A este rendimiento neto le vamos a practicar, en el caso de alquiler de vivienda, una reducción. Y también vamos a reducir los rendimientos netos que se obtengan de forma notoriamente irregular en el tiempo, según el reglamento del impuesto, o aquellos rendimientos netos que tengan un periodo de generación superior a 2 años. En todos estos casos, lo mismo que en otras partes del impuesto opera la reducción por rendimientos irregulares, aquí también va a operar. La resta va a ser el rendimiento neto reducido, y este rendimiento neto reducido, que puede ser positivo o negativo, se va a integrar en la base imponible general. Obviamente lo normal es que el rendimiento del capital inmobiliario sea positivo, porque si no, uno lógicamente no alquilaría un inmueble, pero podría ser negativo. Si es negativo, no pasa nada. Bien, excepcionalmente podría darse el caso de que nosotros tengamos que aplicar lo que se conoce como límite mínimo en caso de parentesco. Si nosotros alquilamos un inmueble a nuestros padres o a un hijo nuestro, pues lo normal es que seamos buen padre o buen hijo y se lo dejemos a un precio que no tenga nada que ver con el precio de mercado. Bueno, esto está muy bien, pero desde luego el ministro de Hacienda no tiene la culpa y lo que nos va a decir, oye, esta operación debería estar tributando como si no existiese un vínculo familiar, y lo que se va a imponer es un límite mínimo que opera en casos de parentesco. Bien, vamos a ir desarrollando poco a poco este esquema y viendo cada uno de los elementos que lo integran. Y lo primero de todo ello es ver cuáles son los ingresos y los gastos. Ya, ahora nos hemos quedado tranquilos y lo vemos. Bien, los rendimientos íntegros, en la inmensa mayoría de casos, según los que se corresponden con el alquiler. No vamos a ver los usufructos, por lo tanto, los rendimientos íntegros en nuestro caso son los importes recibidos en concepto de arrendamiento, el importe del arriendo, excluyendo, y esto es importante, el IVA o, en el caso de Canarias, el impuesto general indirecto canario. Así que, si tienes un inmueble alquilado, dime por cuánto lo tienes alquilado al mes y cuántos meses lo has alquilado. Ya está, muy sencillo. El IVA o el IGIC, si aparecen, no se tienen en cuenta. En el caso de los gastos deducibles, existen dos conceptos que pueden dar lugar a gastos deducibles. El más importante de ellos es el que recoge a todos los gastos necesarios para la obtención del rendimiento, siempre y cuando estos gastos estén justificados debidamente, es decir, siempre que tengamos constancia y podamos defender que estos gastos existen en el caso de que nos la pida la agencia tributaria. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Pues en primer lugar todos los gastos de financiación de la adquisición o mejora del inmueble y todos los intereses por la compra y las mejoras que ya hemos realizado en el inmueble. Lo normal es que cuando uno se compra un inmueble pida un préstamo. Bueno, pues los intereses del préstamo van a ser gasto deducible y todos los gastos de constitución también que hubiese asociados con ese préstamo, por ejemplo. Ojo, son los intereses y gastos financieros. La devolución de un préstamo no son ni intereses ni gasto financiero y por lo tanto la amortización de los principales de los préstamos no sería deducible. También son gastos deducibles todos aquellos gastos relacionados con la conservación y reparación del inmueble. Por ejemplo, si el inmueble hay que pintarlo, porque el inmueble ha tenido unos inquilinos que se han ido y entra otro y entre medias hay que pintarlo, eso es un gasto de conservación del uso normal y sería un gasto deducible. También los gastos de reparación son gastos deducibles. Lo que no son deducibles, en cambio, son los gastos de mejora. La línea que separa la conservación y reparación de la mejora, a veces, hay que reconocerlo, puede ser un poco tenue, pero cuidado porque el efecto es importante. La conservación y reparación sí da lugar a gastos deducibles, la mejora no. Hay veces que es muy fácil identificar una mejora, por ejemplo, cuando instalamos aire acondicionado cuando no existía, o cuando incorporamos elementos, pues eso, que antes no existían, por ejemplo, una puerta de seguridad cuando antes no la había. Pero cuidado porque la diferencia entre los dos es muy importante y hay que tenerla clara. Bien, en el caso de los gastos de financiación, intereses y gastos de conservación y reparación, además, de forma conjunta, de forma agregada, existe un límite. Y es que la suma de todos estos gastos, insisto, gastos por financiación, intereses por la compra o mejora del inmueble, conservación y reparación, está sometida a un límite máximo. Y ese límite máximo es justo el importe del rendimiento íntegro. ¿De acuerdo? Muy fácil. ¿Qué más gastos necesarios pueden existir? Bueno, también son gastos necesarios todos los tributos y recargos no estatales, como por ejemplo el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, y todas esas tasas y recargos estatales que no tengan carácter sancionador. De estos prácticamente no existen. Pero el IBI o la tasa de basuras que pueda cobrar un ayuntamiento son un gasto necesario típico. También son gastos necesarios, todos, y se reconocen como tales, todos aquellos pagos por servicios personales vinculados al inmueble, como por ejemplo la portería, la vigilancia, cosas por el estilo. Y también todos aquellos gastos relacionados con la formalización del propio contrato. Si nosotros vamos a firmar el contrato a un notario, pues eso sería un gasto deducible también. También son gastos deducibles todos los gastos que constituyan un saldo de dudoso cobro. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un inquilino
que no nos paga y está en situación de concurso, o tenemos a un inquilino cuya deuda ha vencido hace más de 6 meses, el impuesto sobre la renta dice, ups, igual ya no cobras. Entonces, como se ha puesto complicado el cobrar, te voy a reconocer como saldo de su cobro este gasto deducible. También son gastos deducibles, por supuesto, todas aquellas primas de contratos de seguros que estén vinculadas con el inmueble, prácticamente en el caso de cualquier cobertura, ya sea incendios o aguas, cristales, casi cualquier cosa. Y también son deducibles todos los servicios y suministros que corran por cuenta del propietario. Es decir, si tú tienes alquilado un piso, pero la compañía del gas o de la luz factura a tu nombre, eso será gasto deducible. Ojo, si luego el inquilino te reembolsa esos gastos, eso constituye parte del importe del arrendamiento y sería rendimiento íntegro. ¿De acuerdo? Bien, esta lista de gastos deducibles no es limitativa, es decir, cualquier gasto necesario, aunque no esté incluido en esta lista, siempre que sea necesario y esté justificado, es decir, acreditado documentalmente, será gasto deducible. Además, dentro de los gastos deducibles existe un segundo concepto de deducción, que son las amortizaciones. Cuando uno alquila un inmueble, el inmueble hay que amortizarlo. ¿Y cómo se calcula la amortización de un inmueble? La amortización de un inmueble se va a calcular con una regla muy sencilla, como el 3% del mayor valor entre el valor de adquisición menos el valor de adquisición del suelo, o el valor catastral menos el valor catastral del suelo. Lo normal es que cuando nosotros tenemos un inmueble sepamos cuánto nos ha costado, que sepamos cuál es el valor catastral y que sepamos cuál es el valor catastral del suelo. Lo que a veces no sabemos es cuál es el valor de adquisición del suelo. Si eso no lo supiésemos, lo sacaríamos con una regla de 3. Bien, la amortización del inmueble siempre sigue esta regla. La amortización anual se calcula como este 3%. Es algo que no da ningún problema. Aunque nosotros no lo vayamos a ver en clase, también habría que amortizar, o se pueden amortizar, los bienes muebles que se alquilan de forma conjunta con el inmueble. Si nosotros alquilamos un inmueble que está amueblado, esos muebles se pueden amortizar. Nosotros no lo vamos a ver, pero si alguien tiene curiosidad lo puede ver en la propia normativa o me lo puede preguntar en Moodle o correo electrónico o Teams. Bien, lo que sí que es importante es que estos gastos necesarios y estas amortizaciones en el conjunto de gastos deducibles lo van a ser siempre que el inmueble esté generando rendimientos íntegros. Es decir, si nosotros tenemos un inmueble alquilado todo un año, los gastos deducibles van a ser los de todo el año. Pero si nosotros tenemos un inmueble que se alquila solamente 2 meses, atención, porque los gastos deducibles anuales solo lo van a ser por 2 meses y habrá que hacer el prorrateo de los gastos. El prorrateo de los gastos, tal y como lo va a pedir el programa Renta Web, se efectúa por número de días. Nosotros en algún ejercicio, por simplificar, lo haremos por número de meses, porque es más fácil dividir 2 entre 12 que andar dividiendo cosas entre 365. Pero el prorrateo de los gastos se hace por días, y es importante saber cuántos días un inmueble está alquilado, generando rendimientos de capital inmobiliario, porque esos serán los gastos o el número de días que permitirán deducir gastos deducibles. Bueno, una vez conocemos los ingresos íntegros y los gastos deducibles, lo que ya tenemos es el rendimiento neto. A este rendimiento neto, que lo normal es que sea positivo, pero podría ser negativo, no pasaría nada, ¿qué es lo que haríamos? Le restaríamos 2 posibles reducciones. La primera reducción es la reducción por alquiler de vivienda. La reducción por alquiler de vivienda solamente opera cuando el rendimiento neto es positivo. No tendría sentido hacer lo contrario. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos un alquiler que esté destinado a vivienda, lo que haríamos sería reducir el rendimiento neto en un 30%. Así de simple. Bien, en relación con el alquiler de vivienda, aunque esto pueda resultar muy fácil, ha existido cierta controversia desde que esta medida apareció dentro del impuesto sobre la renta. Y de hecho, el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar y ha habido incluso hasta sentencias del Tribunal Económico Administrativo Central unificando criterios de interpretación de varias sentencias. Porque, ¿qué se entiende por vivienda? Bueno, en principio una vivienda podría pensar que es cualquier cosa, pero a efectos del impuesto sobre la renta, en lo que se refiere a las reducciones por el alquiler de vivienda, la normativa ahora ya es muy clara y lo que nos dicen que alquiler de vivienda es lo que la Ley de Arrendamientos Urbanos entiende por alquiler de vivienda, y esto excluye al alquiler de temporada, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado porque si uno alquila vivienda tendrá reducción, pero ojo, porque si esas viviendas son viviendas de temporada, viviendas de vacaciones, por ejemplo, eso ya no sería objeto de reducción. La segunda reducción que tienen los rendimientos netos de capital inmobiliario son los rendimientos netos irregulares o aquellos que tienen un periodo de generación superior a 2 años, que son aquellos que están definidos en el artículo 15 del reglamento del impuesto. Por poner un ejemplo, yo que sé, indemnizaciones por daños sufridas por el inmueble. Eso
aunque no tenga un periodo de generación superior a 2 años, se considera que es un rendimiento irregular y también tendría derecho a reducción. ¿Cómo opera esta reducción? Pues de una forma análoga a lo que hace en el resto del impuesto. La reducción se cuantifica como el 30% de ese rendimiento neto irregular o rendimiento generado en más de 2 años, y la base máxima sobre la que opera esta reducción está sometida a un límite que, como ya sabéis, es de 300.000 euros. Bien, hecho esto, ya hemos calculado el rendimiento neto mínimo, el rendimiento neto reducido, y este rendimiento neto reducido sería lo que va a formar parte de la base imponible general. A la base imponible general es donde va la mayoría de rendimientos del impuesto y es una de las magnitudes más importantes del mismo, ¿no? Bueno, pero en el caso de los rendimientos de capital inmobiliario, antes de llevar nuestro rendimiento neto reducido a la base imponible, hay que preguntar qué relación existe entre el propietario del inmueble, entre el contribuyente y el inquilino. Porque en los casos de parentesco va a operar un límite mínimo directamente sobre el rendimiento neto reducido, es decir, sobre el último resultado que hayamos calculado. Cuando el alquiler se realice a una persona que es nuestro cónyuge, que es alguien muy próximo a nosotros, o algún pariente de hasta tercer grado, incluidos los afines y colaterales, entonces la ley sospecha que nosotros no vamos a alquilar ese inmueble por su valor de mercado. Obviamente, casi nadie le va a alquilar a un cónyuge un inmueble por su valor de mercado, sino que lo normal es que se lo deje de forma gratuita o prácticamente regalado, ¿no? Entonces, en estos casos es donde va a operar este límite mínimo. ¿El límite mínimo cómo se cuantifica? Bueno, pues se va a calcular como el 2% del valor catastral no revisado del inmueble, incluyendo el suelo. Ojo, no revisado en los últimos 10 años, no en toda la vida, ¿no? El periodo de revisión se fija en los últimos 10 años. Si el valor catastral se ha revisado en los últimos 10 años, lógicamente va a ser un valor catastral relativamente actualizado y alto, el porcentaje será el 1,1%. Así que límite mínimo, el 2% o 1,1% en función del inmueble, si ha sido revisado o no en los últimos 10 años, sobre el valor catastral, incluyendo el valor catastral del suelo. Mala noticia, este límite mínimo no admite ningún gasto deducible ni ninguna reducción. Es decir, es una cantidad que se determina por porcentaje y constituiría el rendimiento neto reducido sin posibilidad de discusión ante la administración tributaria. Y ya está. Como veis, el cálculo de los rendimientos de capital inmobiliario en general es algo bastante sencillo. Lo desarrollaremos en los ejercicios y veremos que realmente es así de fácil calcular el rendimiento de capital inmobiliario. Por si quieres, aquí te dejo un resumen de lo que vendrían a ser las principales características de los rendimientos de capital inmobiliario, sus rendimientos íntegros, gastos deducibles y reducciones. Y al final del todo, aquí verás que aparecen las rentas inmobiliarias imputadas. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en un vídeo distinto porque es una cuestión complementaria y muy importante que acompaña también a los rendimientos de capital inmobiliario. Bueno, espero que no tengas ningún problema con los rendimientos de capital inmobiliario y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.